En esta presentación hablaremos de las pruebas en general, las reglas que debemos de seguir para ofrecerlas, cada una de las subetapas del periodo probatorio en cada uno de los ordenamientos. El marco jurídico aplicable en materia probatoria lo encontraremos en el Código Local entre los artículos 278 a 289, Código Federal 79 a 94 y Código de Comercio 1194 a 1210. A todo esto es importante recordar desde este momento que el actor va a probar su acción y el demandado sus excepciones. Visto el marco jurídico, comenzamos por ver las reglas generales en materia probatoria, siendo la primera que solo los hechos se prueban. Sin embargo, como toda regla general, tiene una excepción. El derecho debe probarse cuando se trate de derecho extranjero, ya que debemos acreditar la existencia y contenido del derecho invocado. Es importante recordar el texto de la tesis aislada citada. La segunda consiste en que el que afirma está obligado a probar, excepto en el caso en que la negativa envuelva una afirmación, se desconozca una presunción legal, se desconozca la capacidad o bien la negativa sea un elemento constitutivo de la acción. Para la tercera nos tenemos que ir a los conceptos de pertinencia e idoneidad, siendo pertinencia que el medio probatorio esté directamente relacionado con los hechos materia de la litis y la idoneidad que el medio probatorio sea el adecuado para acreditar los extremos que pretendemos. Ahora es tiempo de hablar de los límites en materia probatoria. Esto significa que las pruebas ofrecidas no pueden ser contrarias ni a la ley ni a la moral. Aquí hay algunos ejemplos de lo que a esto se refiere y una jurisprudencia que podrán consultar. Por lo que se refiere a las facultades del juez en materia probatoria, los tres ordenamientos disponen que siempre que sea conducente para el conocimiento de la verdad sobre los puntos cuestionados, el juez puede allegarse a cualquier persona, cosa o documento para conocer esa verdad, o bien solicitar o ampliar en cualquier momento cualquier diligencia probatoria. Es tiempo de analizar cada subetapa del periodo probatorio, comenzando por la apertura, regulada en el Código Local en los artículos 277 y 290, en el Código Federal en los artículos 337 y 340, y en el Código de Comercio en el 1382 y 1383. El Código Local señala en el artículo 277 que el juez mandará abrir el juicio a prueba a solicitud de los litigantes o cuando él lo estime necesario. Sin embargo, el artículo 290 señala que el periodo probatorio se apertura al concluir la audiencia previa y señala que el ofrecimiento tendrá un plazo de 10 días comunes a las partes que comenzará a correr al día siguiente de que surta efectos la notificación a todas las partes. Por eso, es importante recordar que el periodo se apertura al concluir la audiencia previa. El periodo de ofrecimiento tiene un término común de 10 días a las partes y este plazo comienza a correr al día siguiente de que surte la notificación a todas las partes. Código Federal, el artículo 337, no señala que transcurrido el plazo para contestar la demanda o la reconvención, el tribunal abrirá el juicio a prueba por un término de 30 días. Por otra parte, el 340 señala que en toda dilación probatoria en la que el Código no disponga la forma y tiempo de proponer o recibir las pruebas, el tribunal lo determinará en el auto que las conceda, teniendo en cuenta la naturaleza de los hechos que se deben probar y las pruebas que se rinden. Esto genera la duda de cuándo se ofrecen las pruebas en el Código de Procedimientos Federal. Para esto, el artículo 297 señala que cuando la ley no establece el término para la práctica de algún acto judicial, se tiene por señalado el plazo de 10 días para prueba. En materia mercantil, el 1382 establece que contestada la demanda se manda a recibir el juicio a prueba, mientras que el 1383 establece que según la naturaleza y calidad del negocio, el juez fija de oficio o a petición de parte que se abra el mismo a prueba, no pudiendo exceder de 40 días, de los cuales los 10 primeros son para el ofrecimiento y los 30 siguientes para el desahogo de la prueba. Ahora bien,
Si el juez señala un término inferior al máximo que se autoriza, debe precisar cuántos días completos se destinan para el ofrecimiento y cuántos días para el desahogo. De estas disposiciones nos surge la duda de que las pruebas, en principio, en materia mercantil, se ofrecen desde los escritos iniciales. Así, podemos concluir mediante una línea comparativa de los tres ordenamientos la etapa de apertura de cada uno de los ordenamientos. En el Código Local tenemos como primera etapa la demanda, el emplazamiento que da lugar a la contestación de demanda como segunda etapa, la audiencia previa, el periodo probatorio, alegatos y dictado de la sentencia. El periodo probatorio así da inicio una vez concluida la audiencia previa o a más tardar al día siguiente. En materia federal, la primera etapa es la demanda, seguida del emplazamiento, que da lugar a la segunda etapa de contestación de demanda, tercera etapa, periodo probatorio, cuarta etapa, audiencia final de juicio, quinta etapa, alegatos y finalmente, dictado de sentencia. Aquí, el periodo probatorio inicia al no existir audiencia previa una vez contestada la demanda o bien, en su caso, la reconvención. En materia mercantil, la primera etapa es la demanda, seguida del emplazamiento, que da origen a la segunda etapa, contestación de demanda, tercera etapa, periodo probatorio, cuarta etapa, alegatos y dictado de sentencia. Al igual que en materia federal, la etapa probatoria inicia una vez contestada la demanda o, en su caso, la reconvención. De aquí, concluimos que en materia local, la etapa probatoria inicia una vez concluida la audiencia previa, mientras que en materia federal y mercantil inicia una vez contestada la demanda o, en su caso, la reconvención. Con lo hasta aquí visto, damos paso a la siguiente subetapa, la de ofrecimiento, que la encontramos regulada en el Código Local en el artículo 290, Código Federal, artículo 297, fracción primera, y Código de Comercio, artículo 1383. Comenzando por el Código Local, hemos visto que el artículo 290 establece que, aperturado el periodo probatorio, se conceden 10 días comunes a las partes para ofrecer pruebas. Por lo tanto, si nos centramos en el periodo probatorio, vemos las subetapas, siendo la primera de ellas el ofrecimiento, seguida de la admisión, la preparación y finalmente el desahogo. Centrándonos en el ofrecimiento, debemos recordar que esta etapa comienza al concluir la preaudiencia previa o a más tardar al día siguiente. Las partes tienen un plazo común de 10 días para ofrecer las pruebas y que sea común el plazo quiere decir que corre igual para todas las partes. En materia federal, tenemos claro que la apertura del periodo probatorio es una vez contestada la demanda y que dicho plazo es de 30 días. Sin embargo, ¿cuándo se ofrecen las pruebas? El artículo 297 de este ordenamiento señala en la fracción primera que cuando la ley no señala término, el plazo para pruebas es de 10 días. Y en la línea del proceso nos centramos igual en el periodo probatorio, en el que desde luego encontramos las mismas subetapas, primero ofrecimiento, seguido de admisión, preparación y finalmente desahogo. Centrándonos en el momento de ofrecimiento, vemos que el artículo 337 señala que el periodo probatorio va a ser de 30 días, sin embargo, no señala el momento en el que las pruebas deben ofrecerse. Por lo tanto, al ser incierto el momento en el que se deben ofrecer, nos vamos a las reglas generales establecidas en el 297, siendo aplicable la fracción primera, entendiendo finalmente que el plazo es de 10 días y por lo tanto se entiende común, atentos a lo referido en el artículo 290 del mismo ordenamiento. En materia mercantil ya adelantábamos la contradicción en el ofrecimiento de pruebas. Esto es la batalla entre los artículos 1383 y 1378 en su fracción octava. Veamos qué dice cada artículo. El 1383 señala que aperturado el periodo probatorio tenemos 40 días, de los cuales 10 son de ofrecimiento y 30 para su desahogo, mientras que el 1378 en su fracción octava señala que junto con la demanda se ofrecen las pruebas. Entonces, ¿qué disposición debemos seguir? Pues bien, las pruebas se ofrecen desde los escritos iniciales. Esto en virtud de que el 1378 es una reforma posterior, ya en preparación del juicio oral. Para estos efectos, recordemos que el juicio oral ya entró en vigor para todas las cuantías desde el 26 de enero del 2020. Por lo tanto, no existe duda de que las pruebas se ofrecen desde los escritos iniciales. Ahora señalaremos los requisitos generales para el ofrecimiento.
En este sentido, haremos énfasis específico en la pertinencia e la idoneidad. Así, el artículo 291 del Código Local nos señala que las pruebas deben ofrecerse expresando con toda claridad el hecho o hechos que se pretenden demostrar, así como las razones por las que el oferente estima que se demostrarán sus afirmaciones. Si a juicio del tribunal las pruebas ofrecidas no cumplen con estas condiciones, serán desechadas. En el Código Federal no encontramos una disposición expresa. Sin embargo, de una interpretación armónica de las reglas generales contempladas en el Código, podemos concluir que es totalmente aplicable. Ahora bien, en el Código Mercantil encontramos una disposición exactamente igual al Código Local. Esta en el artículo 1198. Como podemos ver, estas dos disposiciones, tanto la local como mercantil, realmente hacen referencia a la pertinencia e idoneidad. De ahí la necesidad de hacer énfasis en estas figuras previamente explicadas. Plazo ordinario, extraordinario y prórroga en el periodo probatorio. El plazo ordinario es el plazo genérico que cada ordenamiento señala para la preparación y desahogo de los medios probatorios. El artículo 134 del Código Local señala que siempre que la práctica de un acto judicial requiera citación de personas fuera del lugar del juicio, se dará un día por cada 200 kilómetros, y si el demandado reside en el extranjero, el juez podría ampliar el término del emplazamiento todo el tiempo que considere necesario. El Código Federal no hace referencia expresa al plazo ordinario, por lo que en todo caso nos referimos a lo señalado sobre el plazo extraordinario. Por otro lado, el Código de Comercio, en su artículo 1206, sí distingue entre el término de prueba ordinario y el extraordinario, siendo el ordinario aquel que se concede para producir probanzas dentro de la entidad federativa en que se sigue el litigio, y el extraordinario aquel que se otorga para recibir pruebas fuera de dicha entidad. Entendiendo que el plazo extraordinario se actualiza cuando las pruebas deben recibirse fuera del lugar al que se lleva el juicio, es claro que de operar, este afecta el plazo de preparación y desahogo del periodo probatorio. Así, el artículo 300 del Código Local señala que cuando las pruebas se reciban fuera de la Ciudad de México, contaremos con un plazo de 60 días naturales, y si se reciben fuera del país, contaremos con 90 días naturales. Ahora bien, ¿qué necesito para que opere el plazo? Primero, solicitarlo durante el periodo de ofrecimiento de pruebas. Si se trata de la testimonial, deberemos indicar el nombre, apellido y domicilio de los testigos. En caso de que sea la instrumental, designaremos el archivo público o particular donde se hallen los documentos que han de cotejarse. En todo caso, al calificar la admisibilidad de la prueba, el juez determinará un monto que deba depositar el oferente como multa para el caso en que no se rinda la prueba. En el Código Federal lo encontramos regulado en el artículo 293, siempre a petición de parte, y será 2 meses dentro de territorio nacional, Estados Unidos, Canadá o las Antillas 4 meses, Centroamérica 5 meses, Europa o América del Sur 6 meses y cualquier otra parte 7 meses. Por su parte, el Código de Comercio lo regula en el artículo 1207. El término extraordinario solo se concederá cuando la prueba se tenga que desahogar en distinta entidad federativa o fuera del país y cuando se otorguen las garantías por cada prueba que se encuentre en dichos supuestos, siempre bajo las condiciones que dispongan las leyes procesales locales aplicables supletoriamente, quedando al total arbitrio del juez señalar el plazo que crea prudente atendiendo la distancia del lugar y la calidad de la prueba. Es importante recordar que del término extraordinario no cabe prórroga. Finalmente, el artículo 1383 establece que cuando la prueba se debe recibir fuera del lugar del juicio, se conceden 60 días naturales y fuera del país 90 días naturales. Se establecen los mismos requisitos que en el caso del Código Local, y por cada prueba que se conceda el plazo extraordinario, se establece una cantidad como sanción pecuniaria que se hace efectiva en caso de que no se rinda cualquiera de las pruebas. Esta cantidad es efectiva en favor del colitigante. En el caso de la prórroga, veremos que es una figura que solo aplica o está regulada en el Código de Comercio, en el artículo 1207. Solo el término ordinario es susceptible de prórroga, cuando se solicite dentro del término de ofrecimiento de pruebas. Por lo tanto, para que la prórroga se actualice, el artículo 1384 señala que la contraria debe mostrar su conformidad dentro del plazo de 3 días. La prórroga en los juicios ordinarios se concederá hasta por 20 días y en juicios especiales por 10. Llegamos a la subetapa de admisión, regulada en el Código Local en el artículo 298.
Código Federal, artículo 297, fracción primera, 340 y 342. Y Código de Comercio, artículo 1203 y 1204. Comenzando por el Código Local, volvemos a nuestra línea del proceso en la etapa del periodo probatorio, centrándonos ahora en la segunda subetapa, la de admisión. El artículo 298 señala que al día siguiente a que termina el periodo de ofrecimiento, el juez dicta una resolución. Esa resolución es el auto admisorio de pruebas. El juez admite pruebas sobre cada hecho. No se pueden admitir pruebas extemporáneas o sobre hechos no controvertidos. Federal procederemos igual, basados en nuestra línea del proceso, en la tercera etapa del periodo probatorio, la segunda subetapa de admisión. Veremos que no hay una disposición expresa, por lo que debemos acudir a la interpretación del artículo 340, segundo párrafo, y el artículo 342. Así, veremos que para la celebración de la audiencia final ya deben estar admitidas las pruebas y, por lo tanto, concluidos los 10 días de ofrecimiento de pruebas, el juez debe admitir las mismas. Siguiendo la misma lógica que hasta ahora hemos seguido, nos encontramos en nuestra línea del proceso en el Código de Comercio en la tercera etapa, el periodo probatorio, segunda subetapa, admisión. Así, encontramos que el artículo 1203 señala que al día siguiente en que termina el periodo de ofrecimiento de pruebas, el juez dicta una resolución en la que determina las pruebas que se deben admitir sobre cada hecho, pudiendo limitar el número de testigos. El subsecuente artículo 1204 señala que esta citación se debe hacer lo más tarde el día anterior a aquel en que deba recibirse la prueba. Admitidas las pruebas, es hora de su preparación, reguladas en el Código Local en el artículo 299, Código Federal, artículos 337 y 342, y Código de Comercio, 1382, 1383, 1385 y 1386. El artículo 299 del Código Local señala que admitidas las pruebas, el juez procede a su recepción y desahogo en la audiencia de juicio. Para este efecto, desde el auto admisorio señala la fecha y hora en que tendrá lugar esta audiencia. La misma debe ser celebrada dentro de los 30 días siguientes. Por lo tanto, en estos 30 días las partes tienen la carga de preparar sus pruebas, pues en dicha audiencia se desahogarán las pruebas que estén debidamente preparadas. En materia federal nos centraremos en nuestra línea del proceso: demanda, emplazamiento, contestación de demanda, periodo probatorio y audiencia final de juicio. El artículo 337 nos señala que contestada la demanda, comienzan los 30 días del periodo probatorio. Así, estos 30 días se dan entre la contestación de demanda y la audiencia final de juicio. Centrando este plazo en el periodo probatorio, encontramos las 4 subetapas del periodo probatorio. Los 10 primeros días de esos 30 días son para el ofrecimiento. La admisión se da concluidos los 10 días de ofrecimiento, restando 20 días para la preparación y el desahogo. El artículo 342 nos señala que concluida la recepción de las pruebas, el último día se celebra la audiencia final de juicio, es decir, que el día 30 del periodo probatorio debe tener lugar la audiencia final de juicio en la que se desahogan las pruebas. Por lo tanto, concluimos que el subperiodo de preparación es de 20 días. En el Código de Comercio también acudiremos a nuestra línea del proceso, recordando que el artículo 1382 señala que el periodo probatorio inicia una vez contestada la demanda. Por su parte, el 1383 señala que este periodo es de 40 días, 10 de ofrecimiento y 30 de desahogo. Ahora bien, viendo cada subetapa del periodo probatorio, nos recordamos que el periodo de ofrecimiento realmente se da desde los escritos iniciales, quedando 30 días para la admisión, preparación y desahogo. Por su parte, los artículos 1385 y 1386 señalan que transcurrido el término probatorio, si no se desahogan todas las pruebas, el juez manda concluirlas, y aquellas que no se logren concluir serán en perjuicio de las partes. De todo esto podemos concluir que el Código de Comercio solo señala el plazo para desahogo y no regula una sola audiencia, por lo que la preparación de cada prueba debemos ir a las reglas específicas de cada una de ellas. Y se señala una audiencia por cada prueba que se debe celebrar dentro de los 30 días de desahogo que nos concede el periodo probatorio. Finalmente, el desahogo lo encontramos regulado en el Código Local en los artículos 388 a 393, Código Federal 342 a 344 y Código de Comercio 1385, 1386 y 1388.